¿Qué hago, Amikuma? Espero se encuentren bien. Les doy nuevamente bienvenido a mi canal de Boris López. En este video vamos a conocer algo muy importante y espero me acompañen en este contenido que va a ser de gran aprendizaje. Bueno amigos, lo que vamos a conocer en este video es aprender y pronunciar cómo se dicen cada una de estas frutas y verduras que estamos viendo en la mesa. Por supuesto en español ya los conocemos qué tipos de frutas y verduras son, pero en esta ocasión los vamos a conocer cómo se dicen en Wixárika. Entonces para que me acompañen y juntos aprendamos algo único y conocer, por supuesto, otro idioma que es Wixárika. Así es que los invito a que juntos vayamos pronunciando cómo se dice cada uno de ellos y por supuesto también cómo se escribe. Bueno, continuamos con lo bueno, con lo bueno y vamos a agarrar primero eh, una fruta y vamos a ir alternando fruta y verdura. Entonces, como primero, aquí tenemos naracarri. Este es una naranja. Esta es una naranja y nosotros lo conocemos como naracarri. Ahí para que lo vayan pronunciando y lo vayan practicando. Y vamos a agarrar otro y este es un aguacate y nosotros lo conocemos como yauca. Ahí para que lo vayan pronunciando también, lo vayan practicando. Por acá tenemos otra fruta que es plátano. Plátano y nosotros lo conocemos como carú. Nosotros lo conocemos como carú. A ver, ¿qué más tenemos? Y por acá tenemos una calabacita. Nosotros lo conocemos como rutsi, para que lo vayan pronunciando. A ver, por acá tenemos otro que nunca falta pues en nuestra cocina, ¿no? Algo esencial para nuestra comida. La cebolla, nosotros lo conocemos como uyuri. Y a ver, ¿qué tenemos más por acá? Por supuesto, ustedes ya saben qué es elote. Y nosotros lo conocemos como ikuri. Ikuri, para que lo vayan pronunciando, para que lo vayan practicando. Por cierto, vamos a tener un video especial donde voy a estar hablando acerca de la milpa, así en general, todo el complemento, porque para la cultura wixárika es muy importante. Entonces, para que me sigan en mi canal y pues vayamos conociendo todos juntos la cultura, ¿no? Y entonces continuamos con nuestra presentación. Y por acá tenemos tomate, tomate rojo. Nosotros lo conocemos como eh, tumati, tumati, rure, tumati rure. Así lo conocemos nosotros en Wixárika. Y por acá tenemos también otro tipo de jitomates. Estos son tomatillos. Y estos son aquí en México, pues nosotros lo conocemos como tomatillos. Y en la cultura wixárika
nosotros lo conocemos como Tatsuhushi. Tatsuhushi. Tatsuhushi por los tamaños que son, así los conocemos nosotros. Y por acá tenemos, ay, está medio pesado, sandía. Sandía nosotros lo conocemos como pinishi. Nosotros lo conocemos como pinishi, para que lo vayan practicando y ustedes pueden pausar el video y lo pueden retrasar cuantas veces sea necesaria para que puedan escuchar cómo se pronuncia y cómo se escribe. Y bueno, comenzamos con la siguiente. Este es limón, y nosotros lo conocemos como irimunishi. Nosotros lo conocemos como irimunishi. Y bueno, algo que es muy típico en México, y también para la cultura birrárica, yo creo que es una de las que más se consumen en la cultura birrárica, es nopal. No sé si en otros países conozcan este alimento, pero aquí en México y en la cultura birrárica es muy común su consumo. Pero este es nopal, y nosotros lo conocemos como nacali. Ahí para que lo vayan pronunciando. Y por acá tenemos algo también muy típico, algo muy mexicano, cuculi. Chile, Chile lo conocemos como cuculi, Chile, lo conocemos como cuculi. En realidad para los wirralitari, para la cultura wirrárica, no especificamos como el tipo de chile. O sea, si decimos cucuri es porque nos referimos a cualquier tipo de chile. Por ejemplo, son chile serrano en español, y nosotros lo conocemos como cucuri chipepe. A lo mejor lo podemos conocer como cucuri chipepe por su tamaño, ¿no? Porque chipepe es pequeños, que son pequeños. Entonces nosotros lo conocemos como cucuri chipepe. Todos los chiles que son pequeños nosotros lo conocemos como cucuri chipepe. Espero no les haya confundido. Y bueno, ya para finalizar, tenemos algo que pues nunca falta en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra cocina. Por supuesto, estoy hablando de huevo, o blanquillo. No sé cómo lo conozcan en otros países, pero aquí en México sí, en México lo conocemos como blanquillo o huevo. Y en la cultura birrárica nosotros lo conocemos como tawari. Ahí para que lo vayan pronunciando y lo vayan poniendo en práctica. Y bueno, amigos, así es como concluimos con este video. Espero les haya gustado el contenido, espero hayan aprendido algo nuevo, y recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo, y por supuesto que los estaré leyendo, pues respondiendo. Y no dejen de regalarme like, y por supuesto también no dejen de activar la campanita para que de esa manera les pueda llegar
la notificación cada cuando suba un nuevo contenido. Vamos a narrar a y te tarde en un nuevo video. Wala te naka, alam mo yo hawle che. Ulaw ya kait.